La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya a esta hora nos acompaña María Fernanda Rivadeneira, consejera destituida del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional, una decisión que tomó por sorpresa a muchos, pero sobre la cual ya hay reacciones. Consejera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos los ecuatorianos. Bien, una vez que ha tomado esta resolución la Corte Constitucional, pues la pregunta es obvia. ¿Ustedes quedarían sin la posibilidad de ejercer un cargo público por los próximos 2 años? Y esto impediría también, en el evento de una reelección, ser parte de este consejo. Usted es una de sus aspiraciones. Bueno, yo soy candidata oficial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un derecho adquirido con anticipación desde el junio del 2022 que me postulé. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo en que la Corte Constitucional no haya diferenciado entre quienes somos los consejeros que sí cumplimos con la sentencia, que sí propusimos para que un vocal y presidente del Consejo de la Judicatura pueda ser designado. Yo apoyé mociones, propuse que uno de los 3 postulantes y sobre todo conminé en último momento al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que designáramos y le entregáramos al país a esta autoridad. Sin embargo, vimos cómo flagrantemente con un voto en abstención no se quiso designar y cómo varios consejeros tampoco estuvieron presentes dentro de la sesión para justificar o como cálculo político para no designar y entregarle esta autoridad al país. No fuimos todos, por lo tanto, tuvo que haber hecho la Corte Constitucional una diferenciación entre quienes sí cumplimos y quienes no cumplieron. Pero eso es un potencial. La resolución de la Corte Constitucional está tomada, la decisión está dada, algunos de los cambios ya han sido aceptados y han comenzado a ejecutarse, como por ejemplo el cambio de autoridades del Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo dejará la presidencia, la asumirá Álvaro Román de acuerdo a esta resolución. ¿Ustedes qué harán de aquí en adelante? Seguramente campaña, pero sin que esto pueda darles la certeza de ser parte de un nuevo consejo. Bueno, yo he leído muy detenidamente la sentencia expedida por la Corte. En el acápite 210 establece que en lo que se refiere a la incidencia del proceso electoral, es preciso hacer notar que los votantes que son elegidos o que van a ser elegidos dentro del nuevo Consejo de Participación Ciudadana serán posesionados el 14 de mayo del 2023. Eso lo dice la sentencia de la misma Corte, así que yo estoy siendo candidata, voy a pedirle a la ciudadanía que me busque en el casillero número 16 de la papeleta de mujeres y que vote por María Fernanda Rivadeneira, que sí ha cumplido con el país, que no los he defraudado y nunca los voy a defraudar tampoco. ¿Usted cree que este es el resultado, esta resolución es el resultado de los caprichos de una mayoría del Consejo? Bueno, recuerda que la mayoría del Consejo le integrábamos el señor Hernán Ulloa, Ivette y Francisco y quien les habla. No hay ningún capricho de la mayoría, al contrario, si algo nos unió en un momento dado es elegir a las autoridades, porque venía la señora Sofía Almeida no sesionando, interrumpiendo las sesiones, no convocando a sesiones por más de 3 meses y medio. Y no podíamos decirle al país que no se pudo elegir porque el presidente o por la presidenta en ese momento no ejecutaba o no convocaba sesiones. Lamentablemente vimos cómo el señor Hernán Ulloa mediante cálculos políticos, no votó a favor, sino en abstención, y provoca todo esto, tanto los consejeros ausentes como el consejero que vota en abstención. O sea, ya no hay esta mayoría, se pelearon. Bueno, no es que nos hemos peleado, querido Fausto, no es de pelearse, es de que si usted no comulga con hacer las cosas mal, no está de acuerdo en no designar autoridades, que uno puede estar en un lugar, lo dije no ahora, lo dije desde el día 1, hice un
un video, hice mi pronunciamiento oficialmente sobre la posición. Primero, que no había una resolución para solicitar una nueva terna y que de manera unilateral el señor Ulloa estaba solicitando una nueva terna, unilateral, no del Pleno del Consejo, no de ahora, desde siempre. Lo presenté en la sesión, en la audiencia pública ante la ciudadanía, que está grabado en la Corte Constitucional. Entonces, ¿la de qué fecha? Recuérdeme, por favor. ¿Perdón? ¿En la audiencia de qué fecha fue eso? El 10 de enero del 2023, la Corte Constitucional nos llama a nosotros para audiencia pública. Exacto, pero para entonces estamos hablando de más de 10 meses en que no había manera de que la Corte Nacional de Justicia, en inicio el presidente de la Corte, Iván Saquicela, pueda proponer, se bajaron la primera terna, la segunda, la tercera devolvieron, la cuarta lo propio. 10 meses y no se dieron cuenta que había cálculos políticos allí. No, querido Fausto, no es así. Permítame decirle que no es así, no se puede decir una información que no es real. Las dos ternas primeras, tanto la primera como la segunda, retiraron. las retiró el señor Iván Saquicela. Bajo el reclamo de que no había la celeridad necesaria por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Me he referido precisamente a las dos devueltas, las últimas, pero pasaron 10 meses en que no había una solución y la Corte Nacional de Justicia no tenía a su delegado en el Consejo de la Judicatura, que debía presidirlo. Además, 10 meses y nadie se dio cuenta que había cálculos políticos allí. No, permítame, querido Fausto, no es verdad. Las dos ternas que las presentó el señor Saquicela fueron retiradas por él mismo. Lo hemos dicho. Yo fui la consejera y lo demostré porque los documentos hablan por sí mismos, quien presenta la solicitud de la creación y la conformación de una veeduría ciudadana. Porque no solo es enviar la terna, es crear una veeduría ciudadana para que no podemos abrir. La ley orgánica del Consejo y la Constitución garantiza que cada vez que exista una designación de autoridades debe de estar previamente la integración de una veeduría ciudadana. Sin eso no se puede ni siquiera abrir la terna. Entonces, si tiene 10 días para términos para poder convocar a una veeduría ciudadana, después para capacitar a los veedores y después de acreditarlos. Entonces, no es a lo ligero que se acusa en el país, se mantiene acusando a la ligera, sin documentación, sin prueba alguna. El señor Saquicela tendrá sus razones de retirar la terna, pero yo no puedo elegir sin la ciudadanía. En eso no es permitido. Y desde el día 16 de diciembre que llegó la última terna, la cuarta terna, fue desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero, fue menos de un mes que nosotros realizamos el proceso de manera célere, profunda, y solo faltaban los votos de 3 consejeros y de un presidente que quiso abstenerse de cualquier moción que presentara dentro del Pleno. Y en ese momento usted se dio cuenta que había cálculos políticos. No, en ese momento no. Ya fue antes. Ya estamos, permítame, ya estamos viendo cómo desde la primera moción, si usted ve en la continuación de la sesión extraordinaria número 1 del 2 de enero del 2023, vemos como una vez que se termina la primera moción, la primera votación, el señor Hernán Ulloa dice que hay que solicitar una nueva terna, cuando la postura, y le digo yo, es que hay que ver las sesiones para que se entienda bien, porque si vamos a hablar con solo una parte de la sesión, entonces no es hablar realmente con toda la integralidad de lo que ha pasado dentro del proceso. Le dije yo que primero estaba en mi potestad de poder mocionar a alguien más, y segundo, que habían 3 candidatos, los 3 eran idóneos, los 3 podían ser, y que no era necesidad de solicitar una nueva terna porque esa decisión solo la toma mediante pleno, no unilateralmente. Entonces siempre lo dije, siempre hubo la predisposición. Recuerden que nosotros, esto no es como queja, o sea, esto es para demostrar que siempre hubo celeridad y compromiso con el país. Trabajaban sábados, domingos, días feriados, no importó porque necesitábamos cumplir. Más aún si la Corte Constitucional mediante sentencia había determinado justamente la necesidad imperiosa de que
no siga prorrogándose en funciones el señor Fausto. Pero con la decisión de la Corte Constitucional, todo lo que usted me dice, no lo digo yo, no me endilgue a mí, pero la Corte Constitucional claramente habla del incumplimiento de la sentencia, por más que hayan trabajado fines de semana, feriados, madrugadas, pues la respuesta está allí. No lo han hecho, no han incumplido con la sentencia. Eso es una posición de la Corte Constitucional, pero yo le he demostrado a la Corte que María Fernanda Rivadeneira cumplió con todos los procesos. No les creyeron. No tengo la culpa, permítame, no tengo la culpa, querido Fausto, de que mis compañeros no hayan estado presentes en ninguna de las etapas, 3 de mis compañeros. No tengo la culpa y no puedo responder por las actuaciones del señor Hernán Ulloa. Recuerda que somos un cuerpo colegiado. Yo estuve, yo hice, pero si mañana usted no puede responder por las actuaciones de sus compañeros o de los comentarios que emitan sus compañeros. Sí, pero al ser parte de un cuerpo colegiado es importante también asumir la responsabilidad que esto implica. Las decisiones por mayoría se toman y pues eso es lo que es, y la Corte Constitucional ha tomado la decisión que ha tomado. Pero se debe de sancionar individualmente, no colectivamente, puesto que quienes cumplimos lo hemos demostrado y se debe de salvaguardar también mi derecho, ¿no? Mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás, y yo creo que la Corte se ha equivocado. Se ha equivocado al no sancionar a los que sí cometieron el error e incumpliendo, y a los que cumplieron y demostraron al país que están dispuestos. Primero, más que estar dispuestos, es que están cumpliendo con su obligación. Mi obligación no es solo constitucional y legal, mi obligación es moral. Yo hoy día le estoy diciendo al pueblo ecuatoriano justamente mi solicitud a que me busquen en la papeleta de mujeres en el casillero número 16. Eso es porque quiero y porque he demostrado mi compromiso con el país. Quiero ser consejera, creo que es una institución muy noble, pero basta ya de los políticos disfrazados de ciudadanos que le han hecho mucho daño al Consejo y sobre todo al país. Bien, entonces debemos entender que seguirá en campaña. Ex consejera María Fernanda Rivadeneira, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, y a todos y cada uno de los ecuatorianos. Gracias. Ha estado en diálogo con nosotros María Fernanda Rivadeneira, ex consejera destituida del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional. Ha dicho que seguirá en campaña y se posesionará si es que así lo decide de acuerdo al voto popular. Esto es Notimundo a la carta.